Hace 100 años creíamos que en estos tiempos la humanidad habría alcanzado su máximo desarrollo tecnológico, aunque no fue lo que esperábamos al final. Si hubo grandes avances científicos importantes, todo esto ayudó a crear las cosas que son esenciales en la vida cotidiana, y otras que no. La mayoría de los estudios fueron dedicados a cosas muy importantes que mejoraría la calidad de vida en el mundo. Lastimosamente muchos de ellos no fueron realizados de la manera adecuada ya que no contaban con el dinero suficiente para realizarlos. Por esta razón muchos de ellos eran financiados por empresas o gobiernos que solo buscaban el bien propio y esto los hacía ser estudios que se ocultaban a la población, pero en los últimos tiempos eso no fue así. En el año de 2024 una nueva corporación de origen estadounidense surgió con un único objetivo: realizar grandes investigaciones para mejorar la calidad de vida en todo el mundo. Esa empresa surgió a raíz de la gran inmigración que Estados Unidos había tenido en los últimos 80 años y por esta razón su porcentaje de pobreza aumentó considerablemente. Con los resultados que se dieran con ese estudio se llevarían a los países que más flujos de inmigrantes tenían. De esta forma se podría mejorar la calidad de vida en esos países y con ello frenar la inmigración. La idea fue apoyada por el gobierno de ese país y por ello es que se destinaron grandísimas cantidades de dinero. Las investigaciones debían dar como resultado miles de trabajos en agricultura y ganadería. Los datos indicaban que un alimento al producirse en masa sería mucho más barato y por ello la población podría acceder a ellos aún teniendo muy poco dinero. Los alimentos podrían ser vendidos en grandes cantidades a personas con pocos recursos económicos. Si el plan daba resultados, una persona podría adquirir una tonelada de zanahorias, papas, maíz o trigo por tan solo $3. Con ello podrían vender los productos a empresas internacionales y generar ganancias que mejorarían considerablemente su calidad de vida. Las investigaciones fueron probadas primero en ese país y sus resultados fueron mayores de lo que tenían previsto. En los primeros 2 años, Estados Unidos pasó de tener un 35% de pobreza a tan solo un 2%. Con los permisos dados por la propia ONU, pronto se llevarían a los países más marginados del mundo, siendo África donde mayormente sería probado. Los resultados fueron casi los mismos que en Estados Unidos. Los países pronto mejoraron considerablemente y con esto aumentó la economía y la calidad de vida de todo el continente. Esto llamó la atención de muchos más países. Europa financió los estudios para llevarlos a los países más pobres. Asia hizo lo mismo. Con todo esto, la visión del futuro para la humanidad se tornó de luz, y todo parecía indicar que en algunas décadas la humanidad habría logrado erradicar la pobreza por completo. Pero todo cambió cuando archivos secretos se filtraron a la luz. En esos momentos el mundo había mejorado considerablemente, África se convertía en un continente con grandes riquezas, el flujo de inmigración se había reducido en un 300%, Asia era ya el continente más desarrollado del mundo y Europa y América eran los más grandes económicamente. Los documentos fueron filtrados por redes sociales. Al tratarse algo rápidamente se expandió, tanto fue así que los intentos de poder borrar cualquier documento fueron inútiles. Las semillas fueron manipuladas con un suero llamado L-73RM1N10, compuesto totalmente por neurotóxicas fabricadas por empresas especializadas en elaborar insecticidas para exterminar plagas tan grandes y masivas como las cucarachas, hormigas, arañas y demás insectos. Estos productos fueron manipulados así para que los cultivos no murieran y fueran devorados por las mismas plagas. Asimismo, este suero contenía un elemento que fue señalado como ingrediente Z, lo que provocaba que las verduras caducaran demasiado rápido, pero gracias a otro ingrediente de ese mismo suero lograban regresar a la normalidad, aunque mantenían un aroma y sabor muy diferente a lo que se conocía. El problema llegó cuando los animales también fueron alimentados con estas verduras, pero no solo eso, fueron inyectados en ellos para que la carne pudiera producirse en masa y que no caducara tan rápido, y si lo hacía no se notara. Quizás el mayor problema fue que en ese ingrediente había drogada, esto era para que el animal no sintiera dolor y que estuviera relajado en todo momento, así la carne tendría mucho mejor sabor. Esto provocó adicción a los consumidores.
Todo esto habría creado una revolución para sacar del mercado todo esto, de no ser porque ese mismo año se publicó en la web profunda un vídeo de ex agentes de esa corporación que mostraron al mundo los efectos que este suero provocaba en los humanos. Todo esto fue mostrado en un simio. Los agentes mencionaron que este suero provocaba la intoxicación en el hombre, esto los llevaba a morir por todas las grandes cantidad de químicos en sus cuerpos. Sin embargo, el suero no se podía digerir en el cuerpo, sino que liberaba los demás componentes y comenzaba a funcionar como la nueva sangre, llevando este mismo material a partes vitales como cerebro y corazón. Al entrar en contacto con el corazón, este volvía a bombear, el cerebro a su vez comenzaba a trabajar ordenando que el humano volviera de la muerte. Sin embargo, al verse afectado este órgano por tanto químico, lo que provocó que el humano perdiera el tacto, pero el audio, el gusto, el olfato y la vista mantenían su función. Asimismo, al dejar de funcionar por cierto tiempo, el cerebro provocaba un enorme retraso en el hombre, por lo que solo podía guiarse usando sus sentidos. Tras morir el animal, este regresaba a la vida en cuestión de minutos, pero su reacción era increíblemente violenta. Cuando le dieron un gran trozo de carne, este comenzó a devorarla salvajemente. Los agentes explicaron que este comportamiento se debía a la droga del ingrediente Z. La adicción provocaba un comportamiento violento en el animal, y guiado por su vista y olfato, ellos buscaban saciar su hambre devorando la carne inyectada con ese suero. Finalmente los agentes explicaron que comer este tipo de carne en cantidades mayores no hacía efecto alguno en el hombre, pero al hacerlo cotidianamente provocaba la adicción. Esto conducía a la intoxicación y con ello a la muerte. El mundo quedó en caos después de toda esta noticia. Muy pronto se trataron de sacar del mercado todos los productos de carne, pero todo se complicó cuando comenzaron a darse muchos reportes de muertes por intoxicación. Primero fue en Estados Unidos, pero más tarde se comenzaron a dar casos en todo el mundo. Esto provocó una emergencia mundial y muchas organizaciones comenzaron a trabajar juntas para poder resolver esa situación. Sin embargo, no se pudo lograr. Diariamente había miles y miles de casos. Los humanos morían pero despertaban en pocos minutos e inmediatamente atacaban a lo que estuviera a su alrededor al grado de matarlo y comérselo. Al morir la víctima pasaba lo mismo que en el atacante, pasaban pocos minutos para que éste reviviera y atacara a los demás. Todo esto tomó tanto impacto que la única forma que encontraron de poder remediar esto era con ayuda del ejército. China y Rusia culparon a Estados Unidos por el problema mundial y trabajaron juntos para poder sabotear a aquella corporación. Sin embargo, ellos la defendieron de la misma forma que intentaron resolver el problema, y pronto inició la Tercera Guerra Mundial y con ello el final de la humanidad. Muy pronto el mundo se convirtió en un campo de guerra, no solo soldados luchando entre ellos, sino también luchando contra aquellas criaturas a las que nombramos zombies. Año 2045, el mundo se ha ido a la mierda. La Tierra se ha convertido en un lugar inevitable, la guerra alcanzó todo rincón del mundo. Aún existen sobrevivientes quienes lograron refugiarse con éxito, sin embargo muchos de ellos están demasiado lejos. Aquellas criaturas están visibles en todo momento del día, hay que cuidarse de ellas ya que son demasiado inteligentes. Aunque este lugar es desolador, aún queda algo de esperanza en el mundo y podemos salvarlo, podemos erradicar el problema por completo. ¿Cómo sé todo esto? Bueno, mi nombre es John Evans, soy un soldado de la élite del ejército británico y miembro de un comando de la SAS, quienes estamos a punto de emprender una misión que salvará al mundo y con la que podremos erradicar este problema. He decidido escribir toda esta trayectoria para guardarla como recuerdo de lo que este mundo fue durante todo este tiempo y para que los nombres de todos nosotros logren quedar en la historia como los salvadores de este mundo. ¿Por qué los salvadores del mundo? Fácil, nos vamos a Estados Unidos. Durante los últimos años nuestro gobierno interceptó mucha información que el gobierno estadounidense compartió con los franceses sobre esa corporación. Resulta que ambos países habían estado trabajando juntos en una posible cura para todo, pero pocos meses antes de poder llevarla a cabo, Estados Unidos colapsó y desde entonces no hemos podido tener comunicación con ellos, tan solo interferencia, pero la información que logramos reunir fue suficiente para que pudiéramos planear viajar al país y buscar por nuestra cuenta la cura. Fue así como durante varios meses nuestro gobierno buscó incansablemente a los mejores soldados de todo Reino Unido, nos entrenaron y nos asignaron esta misión.
Pero en el transcurso de ese tiempo nos dimos cuenta que no éramos los únicos que la buscábamos, los rusos tenían más información que nosotros y ellos ya estaban listos para viajar a Estados Unidos, buscarla y llevarla a Rusia. Ellos querían salvar todo este lado del mundo, pero América quedaría fundida en todo ese caos. No podíamos permitirnos que ellos hicieran eso, y por esa razón nos enviaron lo más antes posible para que la cura no cayera en manos de ellos. El 29 de diciembre de 2045 una tripulación de 5 soldados partimos de Londres directo a Nevada. Aquella tripulación estaba compuesta por mí, John Evans de nacionalidad inglesa, Archie Phillips de Gales, Joseph Stacey de Escocia, y nuestros líderes, los capitanes Mike Parker y Peter Walker, son ingleses con un acento demasiado remarcado. Nuestra misión fue dada por el primer ministro con autorización directa de Su Majestad el Rey, y las órdenes fueron claras: conseguir la cura antes que los rusos a cualquier costo. Fue así como en la madrugada de ese mismo día abordamos un avión y partimos directo al Nuevo Mundo. Aquel viaje tardó un día. Durante ese tiempo los 5 hablábamos de lo que podría pasar si lográbamos encontrar la cura. Nuestros nombres pasarían a la historia del Nuevo Mundo que se vendría después de ello, pero sabíamos que no sería fácil y que quizás solo uno de nosotros podría regresar, pero todos ahí estábamos dispuestos a morir de ser requerido así. Fijamos el lugar donde aquella cura estaba guardada. La impresión en todos nosotros era extraordinaria. La cura estaba en un laboratorio, pero no en cualquier laboratorio, estaba en el Área 51. Sorprendidos veíamos por las ventanas del avión a Las Vegas. Estaban en ruinas, edificios cubiertos de fuego y aquellas criaturas caminando por las calles. Aterrizamos en el desierto improvisadamente, inmediatamente con mapas especiales. Nuestros capitanes comenzaron a guiarnos a ese lugar. Muy pronto habíamos llegado ya a aquel lugar, aunque mostrábamos sorpresa y alegría de poder ver ese lugar tan enigmático con nuestros propios ojos. No había tiempo para nada, debíamos enfocarnos en nuestra misión. El camino no fue fácil, había demasiadas de esas criaturas, disparábamos a cada momento nuestras armas y el ruido que éstas provocaban era tal que muchas de ellas llegaban a nuestro lugar. Poco a poco comenzamos a aquel laboratorio, pero antes debíamos abrir una puerta que tenía un código de seguridad. Nuestros capitanes intentaban abrirla mientras nosotros conteníamos a esas criaturas que seguían llegando a nosotros. Son demasiadas y ya casi no tenemos munición, deben abrir la puerta lo más pronto posible. Les grité. Son procesos complicados, las contraseñas son infinitas, llevará tiempo. Habló el capitán Peter. El combate siguió y estaba lejos de terminar. Mis bolsillos comenzaron a vaciarse pues las municiones comenzaban a acabarse. Mientras recargaba, una de esas criaturas se abalanzó sobre mí e intentó morderme, pero Archie logró clavarle un cuchillo en la cabeza. La sangre me salpicó la cara. Mantente alerta, muerto no nos servirás, me habló entregándome su pistola. En cuanto él terminó de hablar, los capitanes lograron abrir la puerta e inmediatamente entramos en ella. Esta se cerró de inmediato en cuanto los 5 entramos. El lugar estaba demasiado oscuro. Inmediatamente prendimos nuestras linternas para poder guiarnos. Hagan el menor ruido posible. A partir de este momento matamos a todo lo que esté frente a nosotros. Nos habló firmemente el capitán Mike. Aquí huele a mierda. Joseph comenzó a caminar por delante de nosotros. Sí, pero al menos de eso no te mueres, le hablé apuntando hacia un cuarto que tenía una gran ventana de vidrio. Al asomarme a él noté que había gorilas que chocaban con fuerza en el vidrio, pero este no se rompía, tan solo vibraba. Los animales se desesperaban por esto. Yo miraba asustado la escena. No te quedes atrás, todos en grupo. Me habló el capitán Peter volteándome cabeza hacia el camino que estábamos siguiendo. Continuamos buscando por todo el lugar. El mapa nos indicaba que la cura debía estar ahí, por ello buscamos cada rincón de ese salón pero encontramos nada. Mientras buscaba en una esquina de la habitación escuché que mis botas pisaron un líquido. Al mirar hacia abajo y apuntar con mi linterna me di cuenta que era sangre. Retrocedí asustado por esta sorpresa pero choqué con una pared. En ese momento la luz de ese lugar encendió y en un segundo nos dimos cuenta que se trataba de lo que parecía ser un cuarto militar. En ese mismo lugar, frente a mí, había una puerta de metal. Esto llamó la atención de mis otros 2 compañeros e inmediatamente se aproximaron a mí.
Seguro está aquí adentro, lo presiento, pero aún así debemos estar preparados para cualquier cosa. Nos habló Archie. Inmediatamente deslizamos la puerta y al hacerlo se nos mostró un cuarto poco más pequeño, pues tan solo había varias máquinas y en la pared un enorme mapa mostrando todo el mundo, pero eso no fue lo que nos sorprendió. Adentro también había varios soldados muertos, la sangre aún salía de ellos y por esa razón supimos que no tenía mucho tiempo de haberlos matado. Los tres nos acercamos y comenzamos a revisar si alguno de ellos estaba vivo, pero no fue así. Cuando intenté levantar a uno para ver su cara, noté que en su uniforme a la altura del pecho había una bandera horizontal, estaba manchada de su sangre, pero pude notar que tenía 3 franjas, una blanca, otra azul y una roja. Son los rusos. Hablé fuertemente sorprendido y asustado por lo que estaba viendo. Mira el mapa, todos los países están señalados con puntos rojos. Los van a bombardear con bombas nucleares. Habló Archie asustado. Justo cuando estábamos por darnos la vuelta, una ráfaga de balas nos abatió a los 3. Él y Joseph cayeron muertos sobre la máquina, herido gravemente caí y me recargué en la máquina. Vi a los capitanes acercarse lentamente a mí. Los británicos y los rusos planeaban evitar a toda costa esto. Pero no lo permitiríamos jamás, todo esto lo ocasionamos nosotros. Y debemos ser nosotros quienes acabemos con esto, pero lo acabaremos a nuestro modo. Me habló el capitán Peter. ¿Destruyendo a la Tierra? Le pregunté. No. Liberándolo de todo este caos, de toda esta gente, me respondió el capitán Mike. Gracias a ustedes pudimos regresar aquí y pudimos completar nuestra última misión. Curar al mundo de este virus. El capitán Peter abrió una pequeña caja y puso su mano en algo dentro de ella. Que se haga la luz. Y que el futuro sea hoy. Y sonriendo lo presionó. ¿Se acabó? El capitán Mike me apuntó con su pistola y apretó el gatillo.